Para poder lidiar con estos ingresos variables, lo que necesitamos es tener un histórico de ventas o ganancias para poder conocer esa estacionalidad. Como les decía, mientras más datos tengamos, pues es más exacto, pero con que tengamos, aunque sea algunos meses de observación, ya. También es súper importante que las personas conozcan finanzas personales y agregaré que también es importante que puedan hacer bien la distinción entre sus finanzas personales y las del negocio, porque si ni siquiera tenemos tan claro qué gasto es de qué, entonces estos datos no son reales y la gestión puede pues verse afectada y terminar metiendo gastos personales en el negocio, alterando el rendimiento real del negocio, o al contrario, poniendo de nuestro dinero cosas que no nos deberían de tocar porque son del negocio. Entonces, por eso es súper importante que tengamos todos estos registros y estos datos para que funcione bien pues, la estrategia. Luego, como vimos, es calcular un promedio de ingresos mensuales y luego determinar una meta por debajo de este promedio. En general les recomiendo un 10%. Obviamente si pudiera ser mayor, es mejor. Si pueden vivir solamente con el 80% de lo que ganan o con menos, es lo mejor. Pero sabemos que en la realidad pues no es tan fácil que suceda esto de tener ingresos que rebasen tanto nuestras necesidades. Normalmente las personas, si ganan más, también ajustan sus gastos para equilibrarlo. Y después hay que presupuestar los gastos que tenemos debajo de ese límite establecido para evitar exceder los gastos que están planeados. Al final es dar seguimiento y ajustar cuando sea necesario. Es súper importante que estemos muy al pendiente de estos ajustes, porque, por ejemplo, aun cuando tengamos ese límite de gasto o esa meta de gasto, también es necesario reconocer que la realidad funciona distinto, que aun cuando tengamos 12,000 pesos al mes, a lo mejor en enero nos van a pedir el predial y eso va a exceder la cuenta que tenemos y sobre todo si en nuestras finanzas personales no lo habíamos ingresado como uno de los conceptos que estaban planeados. Entonces, podemos empezar a hacer algunos ajustes, como por ejemplo, digamos, en el caso de Pucberto. En julio tiene muchos menos ingresos, pero si a lo mejor deciden cerrar la papelería o hacer menos tiempo abierta la papelería esos meses, porque de todas maneras no es como que se gane mucho más, porque no hay alumnos, a lo mejor no tiene que estar yendo diario a vigilar a babuchas o a ver qué cosa está pasando o estar haciendo ciertos gastos para poder mantener tan surtida la papelería ese mes. Entonces, el poder hacer un pequeño ajuste a la baja ese mes, por ejemplo, de pasajes, de que no tenga que ir diario, eso nos aumentaría un poquito el colchón. Y al mismo tiempo, podemos permitir que el gasto se exceda cuando sabemos que hay un gasto importante, como lo que hablábamos de el predial, o incluso, y esto también, como es el mismo procedimiento también para las finanzas del negocio, no nada más las personales, de igual manera, Pucberto tendría que hacer un cálculo parecido y determinar que a lo mejor para enfrentar los gastos de agosto, también tiene que hacer, más bien para poder generar los ingresos en agosto, también tiene que hacer un gasto mucho más grande para estar bien surtido y que entonces la gente tenga más de dónde escoger y eso a lo mejor incluso aumente sus ventas.